7:59 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía en la UDLA. Le invitamos para hacer un análisis respecto de cómo cerrará el Ecuador este año, año económico, cuando se habla la posibilidad de que el gobierno recurra al Fondo Monetario Internacional antes de que termine el 2024 por $500 millones. ¿Se ha cumplido las metas para recibir un nuevo auxilio del Fondo Monetario Internacional? Economista Vicente Albornoz, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, qué gusto estar con ustedes. Creo que ha habido importantísimos avances y hasta donde logro entender se ha cumplido las metas que se tenía, que el Ecuador mismo se impuso cuando pidió recursos al Fondo Monetario. Por lo tanto, los $500 que debería recibir en este mes, hasta donde yo sé, $500 millones, perdón, que tiene que recibir, que está previsto que reciba este mes, hasta donde yo he podido averiguar, sí los va a recibir. Es casi un hecho que los va a recibir. Y es importante porque le va a ayudar a cerrar con menos atrasos el año, saneando un poco las finanzas públicas. Va a ir en el camino correcto. Y creo que es el resultado de una serie de avances que ha habido en el manejo económico. Es decir, ¿se han cumplido las metas que se estableció este gobierno en este año? Sin duda. Si no hubiera el desembolso del Fondo Monetario. Pero a ver, entendamos, las metas se las impuso el gobierno ecuatoriano a sí mismo. Y con eso pidió plata al Fondo Monetario y está cumpliendo las metas que el gobierno ecuatoriano se impuso a sí mismo. Pero yo veo que ha sido un año de avances importantes. A ratos siento que estos apagones, el ambiente negativo que se genera por la falta de luz eléctrica nos hace que no veamos algunos avances importantes que ha habido. Permítame, Miguel, que le proponga que retrocedamos 11 meses. Retrocedamos al 10 de enero de este año. El día en que se tomaron TC Televisión, uno sentía que el país estaba cayendo en pedazos. Uno sentía que la delincuencia se estaba adueñando del país. El mes de enero de este año, haciendo memoria, el gobierno no pudo pagar los sueldos. Acuérdese que buena parte de los sueldos de enero no se pagaron en enero. Me refiero a los sueldos del sector público. Esos sueldos se acabaron pagando algunos hasta marzo. En febrero hubo atrasos importantes. Y por ahí, por abril subimos pues el IVA y en mayo empezaron a llegar recursos. Acuérdense que hubo un préstamo de la CAF, el famoso préstamo puente de la CAF, un préstamo de $800 millones que fue en el fondo un adelanto de la plata que nos iba a dar el FMI. Y eso le hizo empezar a recuperar algo de liquidez al gobierno, igualarse en algunos de sus pagos. Y creo que la situación hoy, con reservas internacionales mucho más altas, sin atrasos en pagos de remuneraciones del sector público, con una caída en los otros atrasos del sector público, creo que la situación hoy es bastante mejor de la que teníamos hace 11 meses. En serio, si uno hace memoria y se acuerda cómo estábamos el 10 de enero, el día en que se tomaron TC, estábamos mucho más complicados de lo que estamos hoy día. La gran diferencia es que allá teníamos electricidad y ahora no. Pero la electricidad, si bien es importantísima para un sistema económico, no es lo único importante para una economía. ¿Y para qué servirán esos $500 millones que se acceda al FMI? Porque siempre, como le seguimos siempre a Vicente Albornoz, nos ilustraba en su último Clarito Está, no nos gustaría ser ministro de Finanzas, especialmente al cierre de un año y comienzos de otro año, sino durante el año, cuando hay ingresos de impuestos, de exportaciones. Pero este mes de diciembre, ¿cómo salir? Doble sueldo. Eso era una broma que hicimos en el programa Clarito Está, que por si acaso, como este viernes es feriado, no va a haber.
Decíamos, si usted le desea el mal a alguien, hágale ministro de Finanzas en el mes de diciembre de un año de precio del petróleo bajo. Eso es una de las peores maldades que se puede hacer una persona, porque realmente administrar los fondos públicos en un mes de diciembre es complicadísimo, y si el precio del petróleo está bajo es más complicado todavía. Este año no está tan terrible porque el precio del petróleo no está tan bajo y hay algo de financiamiento del Fondo Monetario, y se generó en los primeros meses del año un pequeño superávit. ¿Eso qué significa? ¿Significa que ya nos sobra plata? No, desgraciadamente no significa que nos sobra la plata. Lo único que significa es que nos va a faltar menos plata a fin de año, y que tal vez con lo que nos presta el fondo logremos cerrar el año con pocos atrasos adicionales. Entonces, no sé si me explico, pero hay un hueco enorme, y ese hueco va a ser un poco menos grande gracias a lo que nos da el Fondo Monetario, a lo que nos presta el Fondo Monetario, ¿no? Entonces, lo que nos da el fondo lo que hace es que logremos gastar lo que estaba presupuestado y no nos falte mucho, y por lo tanto no haya muchos atrasos. Eso es todo para lo que sirve lo del fondo. No es que ahora en qué nos vamos a gastar y gastémonos en reactivar el aparato productivo, gastémonos en comprar más armas para la policía, no importa para qué, no, simplemente nos va a permitir que más o menos lleguemos al presupuesto previsto de gastos. Es decir, este mes de diciembre de 2024 será diferente en las finanzas públicas al diciembre del 2023, cuando hubo retrasos incluso en el pago de los salarios y el 13º sueldo. ¿Hoy se podrá superar esto con relativa tranquilidad? A ver, acordémonos que en el diciembre de 2023 el gobierno actual hizo mil maromas y logró pagar los sueldos de diciembre y el 13º, pero incluso porque tuvo adelantos en pagos de impuesto a la renta. Es decir, fue una situación muy delicada la que tomó el gobierno y logró medianamente llegar a fines de año pagando la mayor parte de obligaciones. Los problemas aparecieron sobre todo en enero. O sea, en diciembre se gastaron hasta el último centavo de lo que tenían, incluso impuestos adelantados, y lograron cerrar las cuentas de alguna manera. El problema vino en enero porque ya no tenían ni un centavo y habían ya precobrado impuestos. Y ahí fue donde realmente la liquidez se volvió escasísima. Este diciembre debería ser un poco más organizado. No debería haber atrasos en remuneraciones, tampoco debería haber adelantos de cobros de impuestos, y por lo tanto enero también debería ser un mes medianamente manejable. Y eso a pesar de que el gobierno ha tenido gastos adicionales en seguridad y ahora en los últimos meses en electricidad. No tengo el dato exacto, pero le sale caro al gobierno eso de comprar electricidad en Colombia. No sé cuánto, pero es una buena cantidad de plata, y eso tiene que sacarlo del presupuesto del Estado, ¿no? Igual la adquisición de equipos termoeléctricos que están llegando, están ya otros en camino. Se habló de un estimativo de $500 millones en general para cubrir esta emergencia eléctrica. Justamente yo no tengo datos sobre eso y no me atrevería a dar una opinión sobre eso. Mi sensación es que es más de los 500 millones que usted dice, Miguel. No sé si mucho más, pero sí es más de esos 500 millones, la suma de los gastos de nuevos equipos, mejor arreglo de plantas que estaban desatendidas, importaciones que se hace no necesariamente generadores, pero de otros equipos para el sector eléctrico, más lo importado de Colombia, y yo creo que está el gasto ese por arriba de los 500 millones, pero en serio, no quiero especular mucho, no sé de cuánto es el gasto total, pero es importante, y eso tiene que salir del mismo presupuesto, pues del que se está pagando los sueldos a los empleados públicos. Al final el presupuesto del Estado es uno solo, es un flujo de caja en el que entran y salen recursos, y entran impuestos, entra venta del petróleo y sale pues pago de remuneraciones y pago de electricidad a Colombia. De cualquier manera, más allá del monto exacto en la inversión en el sector eléctrico, economista Vicente Albornoz, más barato sale el invertir en eso
que el daño irrogado por los cortes de energía a todo sector productivo, hogares en el país? Obvio que sí, pero eso hubiera implicado que hagamos algo un poquito inusual en este país, ¿no? Hubiera implicado que tengamos una actitud de prevención, una actitud de prever los problemas a futuro y solucionarlos antes de que exploten, pero eso no es la práctica normal del Ecuador, ¿no? A ver, Miguel, solo puedo darle un par de datos de eléctricos que son muy relevantes. El año 2023, el Ecuador requirió de una producción de 35 teravatios hora de energía eléctrica. Eso es un montón de energía eléctrica, pero el Ecuador, el 2023, necesitó que se generen 35 teravatios hora de electricidad. 15 años antes necesitamos casi exactamente la mitad. Eso significa que la demanda eléctrica, la necesidad de generación eléctrica, más o menos se duplica cada 15 años. En el 2008 necesitamos la mitad de energía eléctrica de la que necesitamos en el 2023. Eso significa que hay que estar pensando todo el tiempo en una demanda eléctrica que crece y hay que estar todo el tiempo preveyendo los problemas. Lo que usted dice tiene toda la razón, Miguel. Hubiera sido mucho más barato prever los problemas que dejar que exploten y entonces buscar soluciones urgentes, pero desgraciadamente yo creo que el espíritu de los ecuatorianos es aguantarnos y aguantarnos sin resolver el problema hasta que realmente explote. Con esos hechos, porque estamos todavía en proceso para normalizar la entrega del fluido eléctrico, ¿cómo ve las perspectivas económicas del 2025 con una circunstancia, elecciones, primera vuelta, segunda vuelta? Esto vamos hasta mayo en este ambiente político electoral que no es bueno. Sí, pero el 2025 debería ser un mejor año que el 2024. O sea, el 2024 tenemos el año en que se declara el estado de emergencia, se declara pues el estado de guerra con los grupos de delincuencia organizada, es el año en que hay que reducir el gasto público porque el gobierno estaba quebrado, es el año en que el gobierno sube el IVA en 3 puntos, es el año en que bajan los subsidios, es el año del inicio del ajuste fiscal que necesitábamos. Y los ajustes fiscales son tremendamente desagradables, son incómodos. A nadie le gusta entrar en dieta y a ningún país le agrada meterse en ajuste fiscal. Entonces el 2024 fue el año del ajuste fiscal. El 2025 debería ser el año después del ajuste. No significa que es el año en que podemos desajustar otra vez la economía, no, pero ya no es el año duro de ajuste y de sentir que las tuercas están siendo todo el tiempo ajustadas y el cinturón está siendo todo el tiempo ajustado, que es un poco lo que sentimos este año. Era necesario hacer esos ajustes, pero el hecho de que sean muy necesarios los ajustes no significa que sean agradables. Entonces, tenemos ajustes que van desde reducción del gasto público, aumento de impuestos, reducción de subsidios a los combustibles, más gastos adicionales en seguridad, gastos adicionales en electricidad, más los apagones. Entonces el 2024 fue un año bien complicado para el país. El 2025 debería ser menos complicado. Y creo que es una buena noticia. La parte más dura del ajuste fiscal ya pasó. Estamos ya viviendo el final del inicio, del arranque del ajuste fiscal, que es la parte más complicada. Ya debería venir una parte de estabilización de la economía. Crucemos los dedos que el petróleo se mantenga en los niveles actuales y eso le podría dar al país un buen año 2025, evidentemente suponiendo que la política no le cause ningún ruido especialmente grande. Pero los ruidos a veces aparecen, economista Vicente Albornoz, y más allá de la parte política, la parte económica, sí quiero consultarle a usted con la seriedad que analiza los temas. Hay un hecho político, la vicepresidenta de la República, que pretende asumir, que le corresponde constitucionalmente asumir, si el presidente hace campaña electoral como es candidato a la reelección. Ella ya ha anunciado, y doy la fuente, este lunes en Ecuavisa, la vicepresidenta ante Lenín Artieda le preguntaban: ¿qué va a hacer usted? Bueno, dice, hay que revisar el IVA.
Bueno, ¿y cuál es el sustento? Dice, voy a consultar. Eso, perdóname, es demagogia pura y barata. ¿Qué va a consultar al pueblo? ¿Qué le va a decir el pueblo cuando hay más gastos? Le va a decir, bájeme a lo mejor el IVA del cero. Una consulta demagógica. Pero no es un fantasma, un riesgo. Por lo que ha anunciado, nada más, por lo que ella ha anunciado, por ejemplo, revisar las medidas que ha adoptado y que ha costado al actual gobierno del presidente Daniel Noboa, con todos los errores que ha cometido el presidente. Pero la vicepresidenta no está sembrando más incertidumbre, anunciando lo que pretende hacer. Sí, pero esa es la vicepresidenta, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? No creo que tenga muy claro el daño que está haciéndole al país con esas declaraciones. Le soy sincero, Miguel, tengo mis serias dudas de que la vicepresidenta entienda que lo que está diciendo es muy dañino para el Ecuador. No sé si se da cuenta que por ganar un poquitito de atención política está poniendo en riesgo todo este año entero de ajuste necesario e incómodo, pero necesario, y simplemente suelta cosas que sí, en cualquier parte del planeta va a ser popular. O sea, vaya usted a Suiza y pregunte, ¿quieren que baje impuestos? Y bueno, los suizos no sé, pero vaya usted a cualquier otro país del planeta y pregunte, ¿quiere que baje impuestos? En Francia, y los franceses van a decir, claro, pues baje los impuestos. No, hay cositas que uno no pregunta, ¿no? Entonces, creo que la señora no tiene conciencia de que las declaraciones que ha hecho en el mundo económico son muy dañinas para este país. Quizás le den algo de notoriedad, le den 15 minutos de fama a la vicepresidenta, pero al país le están poniendo en riesgo su estabilidad económica. En el escenario que ella tome esas medidas, ¿cuál sería el impacto? Por ejemplo, volver el IVA al 12% y otras medidas que ha tomado el gobierno también. Sinceramente no sé, porque estamos especulando sobre un futuro que esperamos que no ocurra, pero nos dañaría nuestra mala fama, ¿no? Nuestra fama ya es bastante mala y se dañaría afuera, porque no creo que el golpe económico sería muy grande, porque sería, ¿qué? 2 meses, 3 meses de IVA más bajo. Económicamente hablando, eso, porque asumo que volvería el presidente Noboa y volvería a subir el IVA, ¿no? Sería 1 mes y medio, 2 meses con el IVA más bajo. No se caerían las finanzas públicas, pero sería otra vez decir, este país no tiene un consenso en su manejo fiscal. Desconfíe de este país donde el presidente propone una cosa y la vicepresidenta lo deshace. No invierta en el Ecuador porque ahí los políticos del mismo gobierno no se ponen de acuerdo. No confíe en lo que dice el gobierno, porque si es que el presidente dice algo y la vicepresidenta dice otra cosa, entonces lo puede deshacer. Olvídese de cualquier consistencia en el manejo económico del Ecuador. Más o menos ese sería el mensaje que estaría transmitiendo. Si bien en los números, 2 meses de bajar el IVA es una muy mala idea, pero no es el fin del mundo, en la práctica dañaría la ya muy malograda fama del Ecuador en temas económicos. Esto pasa por una palabra vital, fundamental en la vida en general, con mayor razón en la economía, temas tan delicados. Pasa por confianza. ¿Se generaría una imagen de desconfianza no solo al interior, sino al exterior del país? O sea, ya el Ecuador no genera mucha confianza, ¿no? Si usted ve los niveles de inversión extranjera, por ejemplo, en Ecuador, Colombia y Perú, algo hace que Colombia y Perú reciban varias veces más de inversión extranjera que el Ecuador, incluso ajustando por el tamaño de las respectivas economías. Entonces, no es que gocemos de una enorme confianza a nivel mundial, y cuando alguien dice Ecuador, la gente lo único que piensa es gran manejo económico, consistencia en las políticas públicas, políticas de Estado apoyadas por grandes consensos. No, eso no es lo que la gente piensa cuando se habla de Ecuador. Pero si es que tenemos una vicepresidenta a la que se le encarga 2 meses la presidencia y hace barbaridades en el manejo económico, lo único que tendremos es esa mala imagen empeorada. Claro, si alguien intenta, esperando los resultados de las elecciones, invertir en el Ecuador,
dentro del poco aporte que ha habido desde ese sector, va realmente a despecharse del país, como se diría, para no invertir en el Ecuador? A ver, lo que pasa es que simplemente va a invertir un poquito menos, ¿no? Habrá pues alguien que simplemente se despeche, como dice usted, y otros que no se despechen. Generaremos un poquito más de desconfianza en el mundo, el famoso riesgo país va a ser más alto, la gente va a decir el Ecuador es un país de locos, donde de golpe las noticias son se tomaron TC Televisión y 11 meses después tenemos señoritas bailando de muy mal gusto en el Congreso Nacional, llevadas por un asambleísta. ¿Qué imagen da el Ecuador afuera con ese tipo de noticias, no? Y encima a eso súmele usted el hecho de que una vicepresidenta que se le encarga 2 meses del poder revierta políticas impopulares pero necesarias en lo económico. No sé, me parecerá difícil que la gente no se ría del Ecuador afuera, y obviamente lo único que hacemos es generar un ambiente menos atractivo a la inversión, menos atractivo a la producción, y por lo tanto tendremos menos producción, menos empleo, más pobreza. Ahora, a propósito de estos temas políticos vinculados con la economía y a veces comentarios de campaña, que en campaña electoral se dice cualquier barrabasada, cualquier cosa, Primicias recoge, cuando analiza el tema de los 500 billones del Fondo Monetario, una declaración de la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que dice: no hay un solo país en el mundo que haya seguido las políticas del Fondo Monetario y haya sido exitoso. Basta de destrozar nuestro país. ¿Cuál es la salida? Porque estos candidatos dicen cualquier cosa, pero no plantean soluciones, que es lo que pretendemos exigirles. ¿Cómo enfrentarían la economía entonces? No tengo idea, habría que preguntarle a doña Luisa cómo enfrentaría la economía, pero hay un montón de países. Bueno, ay sí, ya no puedo hacer nada yo. Pero hay un montón de países que han tenido problemas económicos y han salido después de estar con acuerdos con el Fondo Monetario. Yo no me atrevo siquiera a pensar cómo estaría el Ecuador si es que en el año 2020 no hubiéramos firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se firmó en el año 2020 realmente salvó el país. Un país que no tenía un centavo, de golpe recibió solo en el 2020 $4.000 millones cuando nadie nos prestaba. Del Fondo Monetario, 4.000 millones, y de otros multilaterales como el Banco Mundial, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, recibimos en total en el 2020 $6.000 millones, $6.500 millones, si no me equivoco, en el 2020 de todos los multilaterales. Y eso hizo que un año en el cual el país parecía que iba a colapsar y dejar de existir por el COVID, la rotura del oleoducto, el desplome del precio del petróleo, todo eso sumado, a pesar de eso, nos prestaron plata y el país sobrevivió y la economía no colapsó. Eso es lo que les debemos a los multilaterales, a los que acabo de nombrar, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Nos dieron plata cuando la necesitábamos con desesperación y gracias a eso sobrevivimos el 2020. Que la señora González no esté informada de esas cosas, bueno, no me sorprende en el fondo. Y en el escenario, si uno no recurre al Fondo Monetario, a los multilaterales, ¿quién nos puede auxiliar? ¿Y a qué tasas de interés? Porque ¿cuál es la tasa de interés que maneja hoy el Fondo Monetario, por ejemplo? Y lo que podríamos, como en ese gobierno nefasto de los 10 años, se recurrió a China a una tasa sobre el 7% de interés. ¿A qué tasa dará el Fondo Monetario? Está medio alta la tasa del fondo, debe estar alrededor del 5%, por ahí, porque la tasa en dólares está alta, ¿no? En el mundo. Entonces, no está tan bajo, pero la diferencia con el Fondo Monetario es que ellos sí nos prestan. La China no nos está prestando. La China ya no nos presta plata desde hace un buen tiempo. No es cuestión de tasas, es que simplemente no está prestando plata. La China hace 15 años nos prestaba plata a manos llenas, hoy no nos presta plata. No es un tema de tasa de interés, es que no están dispuestos a prestarnos. Ahora, en teoría, si quisiéramos conseguir recursos del mercado internacional, así en términos generales,
Asumo que habría que pagar una tasa superior al 15%, posiblemente cercana al 20% anual, que sería impagable. Entonces, por eso es que no nos podemos endeudar en el mercado internacional, es decir, ir y emitir bonos ecuatorianos en Luxemburgo o en Nueva York, no es viable. No es viable porque deberíamos pagar una tasa demasiado alta, y esa tasa tan alta es justamente la que se usa para medir el riesgo país. O sea, la gente desconfía del Ecuador y por eso si nos prestaran lo harían en tasas muy altas. Y por eso no podemos endeudarnos. Pero la desconfianza con el Ecuador está dada por muchas cosas, entre otras porque tenemos políticos que anuncian la implementación de políticas absurdas y que se olvidan que equilibrar el presupuesto del Estado, si bien no es la ocupación más agradable de un político, es extremadamente importante y necesaria, porque sin un presupuesto equilibrado, el principal agente económico de un país, que es el Estado, deja de funcionar, y si el Estado no funciona, todo el país colapsa. Por eso es que es tan importante cuidar las finanzas públicas. A mí alguna vez me han dicho, ¿pero por qué tienen los economistas esa fijación con las finanzas públicas? Bueno, no creo que es una fijación, pero en todo caso es una necesidad, porque no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado si no tenía sus finanzas públicas medianamente organizadas. No tiene que ser exactas y cada año tiene que haber un superávit, tiene que estar equilibrado el presupuesto, no. Pero si no me equivoco, el año 2024 va a ser el 15º año consecutivo de déficit fiscal. 15º año, significa que llevamos 15 años, todos los años con déficit fiscal. Y eso significa que cada año, desde el 2009 hasta el 2024, hemos terminado con mucho más deuda de la que teníamos al comienzo del año. Y por eso es que nuestra deuda supera los 80.000 millones de dólares actualmente, habiendo estado en ¿qué? Al año 2008 estaríamos en 13.000 millones y ahora estamos en 80.000 millones de dólares de deuda pública, total, interna y externa. Nos hemos endeudado porque tenemos un gobierno quebrado, y los gobiernos quebrados son siempre una rémora, un peso, un ancla que le estanca al país. Ahora, hoy que estamos en proceso electoral, dicen cualquier cosa los candidatos, y no la que mencionábamos solo, sino que, por ejemplo, no seguir los programas del Fondo Monetario Internacional. La pregunta es, si no se sigue, no se acude a los multilaterales, ¿a dónde vamos si necesitamos financiamiento? En el caso del Ecuador actual, no hay alternativa. Como le decía, la China no está prestando, no es un tema de tasas de interés. Los mercados internacionales, las bolsas internacionales donde se puede comprar y vender bonos, nos comprarían bonos, pero a unas tasas de interés tan altas que sería insostenible en el tiempo. No hay alternativa. Los bancos comerciales difícilmente nos van a prestar a tasas de menos de 15% anual. Difícilmente, probablemente nos presten a tasas mucho más altas. No hay alternativa. Entonces tenemos que cerrar esa brecha, ese hueco que hay entre ingresos y gastos. Tenemos que reducir el déficit. Todo indica que este año vamos a terminar con un déficit bien pequeño, Miguel. Eso es una buena noticia y debería ser una ayuda a bajar el riesgo país. Y tenemos que mantenernos en esa línea porque vivimos una época de una especie de farra gigantesca, ¿no? Del 2008 al 2014 nos gastamos hasta el último centavo de ingresos petroleros, que eran enormes, porque hasta el 2014 el precio del petróleo fue altísimo. Nos gastamos hasta el último centavo de ingresos petroleros, nos gastamos hasta el último centavo de ahorro, y además nos endeudamos. Y por eso tenemos hoy día un gobierno quebrado que es un lastre para la economía, es un freno para la economía, es una traba que impide que la economía crezca el tener un gobierno desfinanciado. ¿Y cómo lograr que un país crezca al 4, 5, 6%? Leíamos una opinión muy sensata, entrevista a Osvaldo Hurtado, el expresidente, en Diario Expreso, y decía un país que avanza cuando crece 5, 6% o más. Pero hay ¿qué hacer para crecer la economía ecuatoriana? ¿Qué hacer? O sea, podríamos hacer lo que se hizo al final del gobierno de Gustavo Noboa o en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que crecimos a esas tasas, ¿no? Ahí con petróleo relativamente bajo, más bajo que el actual, incluso ajustado por inflación. Estoy hablando de
la segunda mitad del gobierno de Noboa y el gobierno de Lucio Gutiérrez, crecimos a cerca del 5% anual. No hay que irse a otro planeta para encontrar qué es lo que hay que hacer. Simplemente tener las finanzas públicas organizadas y dejar que la economía misma del Ecuador se desarrolle sin que tenga que estar el gobierno todo el tiempo recurriendo a hacer ajustes porque de golpe está desfinanciado por aquí, por allá o por allá. Al final, el año en que más creció la economía desde que nos dolarizamos fue el 2004, aparte del 2021 que salimos de la crisis del COVID, ¿no? El 2004 es un año de gran crecimiento económico, el 2004 es un año de gran caída de la pobreza. Y es el resultado de que se dejó que las empresas privadas construyan el OCP hace 20 años y se aumente la producción petrolera en ese año. Y con eso dimos un salto de crecer por un periodo de más o menos del 2000 al 2006, tuvimos un crecimiento de 5% anual. Qué envidia ver esa época. Pero sí es posible, incluso con precios del petróleo bajo, cuando se tiene presidentes que no hacen barbaridades económicas, no se necesita mucho más. No hacer barbaridades ya es bastante en este país. En resumen, economista Vicente Albornoz, ¿usted abriga esperanza de mejores días económicos el 2025? Sí, pero no estoy diciendo que va a ser un año extraordinario. Yo creo que el 2025 va a ser un año mejor al 2024, pero tampoco va a ser un año de gran crecimiento. El 2024 vamos a terminar con una caída del PIB de quizás 1 punto, alguna cosa así, aunque no hay estimaciones con los apagones, pero vamos a terminar con una pequeña contracción de la economía. Yo espero que para el 2025 haya una pequeña expansión de la economía. No vamos a estar en el paraíso económico, pero al menos no vamos a estar en un año de ajuste económico, de aumento de impuestos, de reducción de subsidios y de apagones, que fue el 2024 y que fue un año complicado para la economía nacional. Sin embargo, estamos saliendo este 2024, economista Albornoz. Estamos saliendo, pero ha sido un año duro, ¿ah? Los apagones, la violencia, los impuestos, los subsidios, los ajustes fiscales. Estamos saliendo. Pero eso me da la esperanza de que el próximo año va a ser un mejor año. Pero insisto, no quiero pecar de excesivamente optimistas, ¿no? Va a ser un mejor año. Pero no va a ser un año espectacular de crecimiento, de cambios, no. Pero va a ser un mejor año. Bien, como siempre, muchas gracias. La atención al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA, por ilustrarnos en estos temas económicos con sencillez. Muchas gracias, Vicente, la entrevista. Muchas gracias, Miguel, por la entrevista. Ha sido un gusto. Muy amable. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el máster Andrés Fantoni. Temas de interés, entre ellos los procesos de concursos que realiza el Consejo de Participación Ciudadana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM.